Estudiantes, esperando que se encuentren bien el día de hoy, haremos revisión de cómo trabajar para poder realizar el informe de la unidad número 3 correspondiente a la última evaluación de nuestra asignatura. Antes de comenzar a filtrar, eliminar registros o construir gráficos, lo primero que debemos hacer es entender el escenario epidemiológico que estamos analizando. Para eso vamos a abrir la hoja llamada fichas de evento. Esta hoja funciona como una guía inicial del trabajo porque nos indica cuál es la enfermedad asignada, qué tipo de evento estamos investigando, cuál es la exposición principal y qué medida epidemiológica debemos calcular. En este caso, la enfermedad corresponde a una enfermedad invasora por Streptococcus pneumoniae. Es importante fijarse que no estamos analizando cualquier infección respiratoria, sino un evento invasor, es decir, una forma más grave de la enfermedad asociada con cuadro de bacteremia, sepsis o neumonía bacteriana. También debemos revisar el tipo de notificación. En la ficha se indica que esta enfermedad corresponde a una ENO de notificación de dentro de 24 horas. Esto significa que, frente a un caso compatible o confirmado, la información debe ser comunicada oportunamente al sistema de vigilancia. Luego, la ficha nos indica el diseño epidemiológico que debemos usar. En este caso, se trata de una corte retrospectiva. Por lo tanto, la medida que corresponde calcular es la del riesgo relativo. Esto es importante porque no todas las fases se analizan igual. Si el diseño fuera otro, podríamos usar otra medida, como el odds ratio, pero aquí trabajaremos con el RR. Después debemos identificar la exposición principal. En esta base, la exposición que vamos a evaluar es el antecedente de infección respiratoria y contacto estrecho en el hogar. Esto quiere decir que más adelante tendremos que comparar si la enfermedad fue más frecuente en quienes tenían esta exposición versus quienes no la tenían. Finalmente, debemos identificar cuál será la variable de tiempo para construir la curva epidémica. En esta base, la variable que utilizaremos es fecha de síntomas, que representa cuándo estarían surgiendo la sintomatología asociada al evento epidemiológico. Entonces, en resumen, antes de depurar, debemos tener claro lo siguiente: qué enfermedad estamos estudiando, qué tipo de notificación corresponde, cuál es la exposición principal, qué diseño epidemiológico se está usando, qué medida debemos calcular y qué fecha usaremos para la curva epidémica. Una vez que ya revisamos la ficha del evento y entendimos qué enfermedad estamos analizando, el siguiente paso es revisar la base de datos. En el archivo van a encontrar una hoja llamada base original. Esta hoja no debe modificarse. Es muy importante que la mantengamos intacta porque funciona como respaldo de la información inicial que fue entregada. Esto significa que no vamos a eliminar filas directamente desde la base original. No vamos a cambiar nombres de variables, no vamos a corregir datos, tampoco vamos a aplicar filtros que puedan alterar la información. ¿Por qué hacemos esto? Porque durante el proceso de depuración podemos equivocarnos, eliminar un registro que no correspondía, cambiar una categoría de forma incorrecta o aplicar un filtro sin darnos cuenta. Si mantenemos la hoja de base original sin cambios, siempre podemos volver atrás y comparar la información inicial. Entonces, todo el trabajo se debe realizar en la hoja base depurada. La idea es copiar los registros desde la base original hacia esta hoja y ahí trabajar. Entonces, lo que realizamos es seleccionar desde la primera casilla, bajamos y continuamos hasta la última columna. Damos control C, vamos a la hoja de base depurada y presionamos control V. Y aquí tenemos nuestra base original, pero ya es la hoja de base depurada. La idea es copiar los registros desde la base original hacia esta hoja y trabajar aquí, revisar duplicados, corregir categorías, identificar datos faltantes, registrar inconsistencias y dejar finalmente la base limpia para el análisis. En esta base hay 99 registros iniciales, como pueden ver acá.
Ese número es importante porque después tendremos que informarlo en nuestro informe técnico. En la sección de resultados principales se deben indicar cuántos registros tenía la base al inicio y cuántos quedaron como válidos después de la depuración. También debemos fijarnos en los encabezados de la base. Las variables principales comienzan con las columnas como ID registro, ID persona, edad, sexo, comuna, fecha del evento, entre otras. Estas variables serán las que usaremos más adelante para identificar duplicados, describir los casos y construir los gráficos. Por ejemplo, la ID de registro identifica cada fila de la base, pero ID persona nos permite saber si una misma persona aparece más de una vez. Esa diferencia será importante cuando revisemos duplicados. Entonces, como regla general, la base original no se toca, la dejamos como respaldo. Todo lo que sea limpieza, corrección, exclusión o análisis se hace en la base depurada. Ahora que ya estamos trabajando en la hoja de base depurada, el siguiente paso es revisar si existen registros duplicados. Este punto es muy importante porque en epidemiología de campo no queremos contar dos veces a la misma persona. Si una persona aparece repetida en la base, podríamos sobreestimar el número de casos o alterar los resultados del análisis. Para revisar duplicados no debemos usar la columna de ID registro, porque esta columna identifica cada fila de la base. Es decir, cada registro tiene un ID distinto. La variable que sí debemos revisar es la de ID persona, porque esa nos permite saber si una misma persona aparece más de una vez. Entonces, vamos a ordenar o filtrar la base por ID persona. Para ello, lo que vamos a realizar será ubicarnos primero en la casilla de ID registro y seleccionar hasta la última casilla que componga nuestra tabla. Bajamos hasta el último registro y seleccionamos hasta la última columna. En esto apretamos Control T y nos aparece la opción de crear una tabla, donde tiene que estar marcado que la tabla tiene encabezados. De esta manera ya podemos trabajar con nuestra tabla y evaluar si tenemos duplicados. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Podemos utilizar una segunda forma también para discriminar si es que existen valores duplicados. Seleccionamos la columna ID persona y vamos a inicio, formato condicional, después a reglas para resaltar celdas y seleccionamos valores duplicados. Y ahí aceptamos. Al hacer esta revisión en la base aparecen tres personas duplicadas. La primera es la P007, que en el registro aparece como Reg 007 y Reg 097. En este caso vamos a mantener la de registro 007 y vamos a eliminar la de registro 097. Adicionalmente, si se fijan en la última columna nos aparecen distintos comentarios y acá nos aparece que puede existir un posible duplicado y debemos revisar la ID de la persona. Por lo tanto, ya teníamos una guía inicial sobre cómo partir la depuración de esta tabla. Por lo tanto, seleccionamos esta fila y le damos clic derecho, eliminar. Y con esto lo eliminamos y cambió de color automáticamente. La segunda es la persona 019, que aparece en el registro 019 y 098. Vamos a mantener el registro 019 y excluir al registro 98. La tercera es la persona 41, que aparece en el registro 041 y en el registro 99. Vamos a mantener el primer registro
041 y vamos a excluir el segundo registro, que es el 099. La decisión general es mantener el registro más completo. Si ambos registros tienen la misma información, se puede mantener el primero y excluir el duplicado posterior. Después de excluir estos tres registros duplicados, la base pasa de tener 99 registros iniciales a ahora tener 96 registros. Si se fijan, seleccioné todos los registros y adicionalmente Excel nos indica el recuento. Y ahora tenemos acá que nos indica que existen 96 registros. Esta decisión debe quedar registrada en la hoja de registro de depuración. No basta con eliminar o excluir las filas, debemos dejar evidencia de qué se hizo y por qué. Por ejemplo, en el registro de depuración podemos escribir reg 097 duplicado de P007 se excluye por corresponder a la misma persona y mismo evento. Y hacemos lo mismo con reg 098 y reg 099. Tengan la precaución que para las distintas bases de datos no necesariamente van a ser los mismos duplicados. Por lo tanto, realicen el análisis a través de la selección el análisis condicional que les logre indicar cuáles van a estar siendo los duplicados. Copiamos y pegamos la información, indicamos quién fue el responsable e ingresamos la fecha. Una vez que ya revisamos los duplicados y dejamos la base con 99 registros, el siguiente paso es revisar la exposición principal. Recordemos que según la ficha del evento, la exposición principal que debemos analizar es el antecedente de infección respiratoria y contacto estrecho en el hogar. Esta variable es muy importante porque será la que vamos a usar más adelante para construir la tabla de 2×2 y calcular el riesgo relativo. Para que la tabla de 2×2 sea válida, la exposición debe estar claramente clasificada. Es decir, cada persona debe quedar como expuesta o no expuesta. Fíjense que en esta base los valores válidos para la exposición son sí y no. Entonces, lo primero que debemos hacer es revisar que la columna de exposición principal tenga solo esas dos categorías. Para eso podemos revisar el filtro y observamos que aparecen distintas opciones. Al hacer esta revisión encontramos tres situaciones importantes. La primera es el problema de codificación. Tenemos que revisar que en todos los casos sea la codificación de manera consistente. Aquí tenemos no y sí con la i con tilde, pero adicionalmente tenemos una opción de no confirmado. Revisemos a qué se refiere esta situación. Desmarcamos las casillas para no y sí y nos quedamos solamente con no informado. Damos a aceptar. ¿Qué ocurre acá? Nos fijamos que esto de no informado ocurre en el registro 011 y en el registro 033. Estos registros no se pueden clasificar claramente como expuestos ni como no expuestos. Por lo tanto, no deben incluirse en el análisis de asociación porque podrían alterar la tabla de 2×2 o generar una categoría que no corresponde. Entonces, la decisión para este informe será trabajar el análisis 2×2 solo con los registros que tengan exposición definida como sí o no. Los registros que tengan
con exposición no informada se excluyen del análisis de asociación y esta decisión debe quedar registrada en el registro de depuración. Por lo tanto, seleccionamos la información, volvemos a nuestro registro de depuración, ingresamos la información e ingresamos adicionalmente que en exposición principal aparece como no informado. Y nuestra decisión es que se excluye del análisis por ausencia de información sobre exposición. Y volvemos a anotar nuestros datos. Es importante aclarar que esto no significa eliminar datos sin justificación. Significa que para calcular el RR necesitamos saber con claridad quién estuvo expuesto y quién no. Si la exposición no está registrada, ese registro no puede aportar correctamente a la comparación entre expuestos y no expuestos. Ahora volvemos a nuestra base depurada y eliminamos finalmente a estos registros. Damos clic derecho sobre el 15 que está destacado en azul y le ponemos eliminar fila. Y ahora nuevamente para el registro 33 le ponemos eliminar fila. Si se fijan ahora, si volvemos a exposición principal y damos clic en el cuadro que nos aparece solamente sí y no. Si lo volvemos a ordenar por ID de registro y volvemos a contabilizar, ahora podemos ver que si seleccionamos el total, el recuento es de 94 registros válidos para el análisis. Entonces, en resumen, en este paso debemos hacer tres cosas. Primero, revisar las categorías de la exposición principal. Segundo, estandarizar errores de escritura. Y tercero, excluir del análisis 2x2 los registros con exposición no informado, como los dos tipos de registro que observamos. Una vez revisados los duplicados y la exposición principal, el siguiente paso es revisar la coherencia de las fechas. En una investigación epidemiológica de campo, las fechas son muy importantes porque nos permiten ordenar temporalmente el evento, construir la curva epidémica y entender cuándo se concentraron los casos. En esta base tenemos que fijarnos principalmente en dos fechas: la fecha del evento y la fecha de notificación. La fecha de evento corresponde a la fecha de inicio de síntomas o fecha del evento epidemiológico. Esta es la fecha que vamos a usar para construir la curva epidémica, mientras que la fecha de notificación corresponde al momento en que el evento fue informado al sistema de vigilancia. Lo esperable es que la notificación ocurra el mismo día o después del inicio del evento, no antes. Por eso debemos revisar si existen registros donde la fecha de notificación aparezca antes que la fecha del evento. Para ello, lo que podemos hacer es irnos a la fecha de evento, seleccionar nuestra punta de flecha y ponerle del más antiguo al más reciente y evaluar uno a uno las fechas de notificaciones e irlas comparando. Por ejemplo, la mayoría calza con que la fecha del evento es durante o el mismo día o días antes del evento. Y así continuamos de manera correlativa. Continuamos revisando y vamos observando que se mantiene el orden que habíamos estado comentando. Fíjense acá, al momento de hacer la comparación encontramos esta situación, el registro 015. En este caso, la fecha de notificación aparece antes de la fecha del evento. Esta es una inconsistencia, porque no es lógico notificar un evento antes de que ocurra
o antes de que se inicien los síntomas. Sin embargo, esta inconsistencia no necesariamente significa que debemos eliminar del registro. En este caso, vamos a mantenerlo, porque la fecha del evento sí está disponible y es la variable que necesitamos para construir la curva. Lo que sí debemos hacer es registrar la inconsistencia en el registro de depuración. Además, en el informe debemos evitar interpretar el riesgo transcurrido entre el inicio de los síntomas y notificación, porque esa información no es confiable para el registro. Por lo tanto, nuevamente copiamos la información asociada a este registro y la ponemos en nuestro registro de depuración. Y en este caso podemos incluir que la fecha de notificación es antes de la fecha del evento. Y la decisión es que se mantiene dentro del registro, ya que se utilizará fecha de inicio de síntomas. Si continuamos revisando nuestra base de datos, se podrán dar cuenta que existen muchos registros de los cuales no tenemos fecha de evento. En esta base, estos registros sin fecha de evento corresponden a no casos o descartados. Eso es esperable. Si la persona no desarrolló el evento, no necesariamente tendrá fecha de inicio de síntomas o del evento. Por lo tanto, la fecha de evento se usa para la curva epidémica, no para decidir por sí sola si un registro se elimina o no. Entonces, ¿qué hacer con registros sin fecha de eventos? Por ejemplo, en aquellos que tengamos que son no casos y no tengamos fecha del evento, lo mantenemos en la base depurada. Puede entrar al análisis de 2×2 si tiene exposición sí o no, pero no entra a la curva epidémica. En caso de que, por ejemplo, tuviéramos acá uno que nos diera caso confirmado, probable o sospechoso sin fecha de evento, lo mantenemos como caso si cumple la definición operacional de nuestro caso, pero lo excluimos de la curva epidémica y registramos como limitación. Adicionalmente, si no tenemos registro de la fecha del evento y no tenemos información suficiente para clasificar, debemos revisar caso a caso porque podría quedar como no evaluable o excluirse según la información disponible. En esta base, lo importante es que la curva epidémica se construye con los casos válidos que tienen fecha de evento. Los no casos sin fecha no se grafican porque no tienen evento que ubicar temporalmente. Para el riesgo relativo, en cambio, esos registros sí pueden mantenerse si tienen exposición principal definida como sí o no, o una condición analítica definida como enfermo no enfermo. Entonces, para resumir, aquellos que no tienen fecha de evento no significa que deban eliminarse automáticamente. La fecha del evento representa la fecha de inicio del evento o de síntomas, por lo tanto es fundamental para construir la curva epidémica. Sin embargo, si el registro corresponde, por ejemplo, a un no caso o a un descartado, puede ser esperable que no tenga fecha de evento. Esas personas no desarrollaron el evento, por lo que no tienen una fecha de inicio que graficar. Entonces, estos registros se mantienen en la base depurada y pueden ser utilizados en la tabla de 2×2 como no enfermos o no casos, siempre que tengan la exposición principal definida como sí o no.
Lo que no debemos hacer es incluirlos en la curva epidémica, ya que la curva se construye solo con los casos validados usando la fecha del evento. Por lo tanto, la regla es: los registros sin fecha de evento no entran a la curva epidémica, pero si son no casos y tienen exposición definida, sí pueden permanecer en la base y aportar al análisis de 2×2. Entonces, como resumen, en este paso debemos revisar tres cosas. Primero, que las fechas tengan sentido cronológico. Segundo, que la fecha evento esté disponible en los casos válidos que irán en la curva epidémica. Y tercero, que cualquier inconsistencia quede registrada en el registro de depuración. Para esta base debemos anotar que el registro 015 se mantiene, pero con observación por inconsistencia entre fecha del evento y fecha de notificación. Y por ejemplo, el resto de los casos que vemos sin fecha no entran a la curva epidémica porque no tienen fecha de evento, pero pueden mantenerse porque corresponden a no casos o casos descartados. Una vez que ya revisamos duplicados, exposición principal y fechas, el siguiente paso es revisar la coherencia entre resultados de laboratorio y la clasificación del caso. Para poder hacer esto un poco más accesible, podemos ocultar algunas de las columnas. Por ejemplo, estas de acá, para poder hacerlo más accesible. Las seleccionamos dando clic sobre la C y manteniendo hasta la G, damos clic derecho y le ponemos ocultar. Si queremos volver a verlas, seleccionamos de la H a la B y damos clic derecho en mostrar. Ahora, vamos a revisar el resultado de laboratorio y la clasificación del caso. Este paso es muy importante porque en una base epidemiológica no basta con mirar una sola columna. A veces un registro puede estar clasificado como descartado, probable o confirmado, pero al revisar el laboratorio nos damos cuenta de que esa clasificación no es coherente. En este trabajo estamos trabajando con enfermedad invasora por Streptococcus pneumoniae. Por lo tanto, si un registro tiene un resultado de laboratorio positivo para el patógeno, por ejemplo mediante PCR o hemocultivo, ese antecedente tiene mucho peso para clasificar el caso. Para hacer esta revisión debemos mirar al menos dos columnas, la de resultado de laboratorio y la de clasificación de caso. La idea es verificar si ambas entregan información compatible. Para eso lo que podemos hacer es nuevamente irnos a nuestra punta de flecha y dar ordenar para que podamos ver si calzan o no calzan. Para esto nos fijamos en la columna de observación a depurar y podemos observar, por ejemplo, que aquí el dato me dice codificación de exposición requiere estandarización. Fíjense que la I está en mayúscula. Simplemente copiamos una I en minúscula con tilde y lo dejamos estandarizado. Y por lo tanto nos podemos olvidar de ese comentario. Acá también me indica, por ejemplo, que para este le faltaba la fecha de evento. Y para este registro, el 71, me indica que la PCR está positiva, pero clasificado como descartado. Tenemos que reclasificarlo como caso confirmado por la incoherencia entre el laboratorio y la clasificación inicial. Adicionalmente, este sería un caso. Este paso permite que la base final sea más consistente y que el número de casos válidos refleje mejor la información disponible. Con esta corrección y considerando las decisiones previas de depuración, el resultado esperado queda de la siguiente manera. Partimos con 99 registros iniciales, excluimos 3 duplicados, dejamos fuera del análisis de asociación 2 registros con información
con exposición no informada y finalmente trabajamos con 94 registros válidos para el análisis. Finalmente, lo que tenemos que realizar es ordenar según la condición analítica. Para ello, seleccionamos nuestra punta de flecha, le damos ordenar de la A a la Z y si se fijan, ahora quedamos con los que corresponden a caso, los que están descartados y los no casos. Si contamos, hacemos la selección, nos quedamos con que contamos y vemos que ahora tenemos en total 19 casos válidos y el resto corresponden a 75 no casos. Entonces la idea central de este paso es que la clasificación final del caso debe ser coherente con la evidencia clínica, epidemiológica y de laboratorio disponible. Si el laboratorio confirma la presencia del agente, no es correcto mantener el registro como descartado. Este tipo de revisión es parte fundamental de la depuración porque mejora la calidad de la base y evita errores en los análisis posteriores, como la curva epidémica, los gráficos de frecuencia y la tabla de 2×2. Ahora que ya revisamos duplicados, exposición principal, fechas y coherencias entre laboratorio y clasificación, vamos a completar las hojas que deben quedar como respaldo del informe. Recuerden que el Excel no es un anexo decorativo, el Excel debe mostrar cómo se llegó a los resultados que después se informan en el documento PDF. Vamos a trabajar principalmente con 3 hojas: base depurada, line list y descriptivos curva. Primero, en la base depurada. En esta hoja debe contener la base limpia. Es decir, la base después de aplicar los criterios de depuración. En este caso partimos con 99 registros iniciales, luego se excluyeron 3 registros duplicados y 2 registros con exposición no informada, que nos permiten construir correctamente la tabla de 2×2. Por lo tanto, la base depurada debe quedar con 94 registros válidos para el análisis. Si volvemos a hacer el recuento, nos encontramos que tenemos 94 registros válidos para el análisis. Para ordenar el trabajo, recomiendo agregar al final de la base columnas auxiliares. Estas columnas no son obligatorias, pero ayudan mucho a respaldar las decisiones tomadas. Las columnas sugeridas son exposición estandarizada, condición analítica final, clasificación final y observación final. Para ello, vamos al final de la base de datos e incluimos las columnas que habíamos comentado. En la columna exposición estandarizada sirve para dejar la exposición escrita de una sola forma. Por ejemplo, si aparece S y mayúscula con tilde o con un espacio al final, debe quedar estandarizado como sí. Si aparece no, debe quedar como una N con una O. Y si aparece no informado, debe quedar identificado como tal. Para eso, lo que podemos hacer es ocultar estas columnas por mientras y hacemos la comparación en la exposición inicial. Le damos ordenar e ingresamos no, realizamos control C
y seleccionamos hasta el último que corresponda con no. Y luego hacemos lo mismo con sí. Copiamos y pegamos hasta el último con sí. Esto es importante porque Excel puede interpretar como categorías distintas valores que epidemiológicamente significan lo mismo, solo porque están escritos de forma diferente. Luego, en condición analítica final, vamos a indicar si el registro se incluye o se excluye del análisis. Para el análisis de la condición analítica final en comparación con la exposición principal, hay que tener cuidado con una confusión importante. Tener exposición principal igual a no significa excluir del registro. Ese no significa simplemente que la persona está en el grupo no expuesto y justamente ese grupo es necesario para calcular el RR. Lo correcto sería que si la exposición principal es sí y la exposición estandarizada la tenemos como sí o expuesto, la condición analítica final debería ser caso o no caso según clasificación. Lo mismo si la exposición principal es no, debería ser exposición estandarizada, no o no expuesto y caso o no caso en condición analítica final. Si figura como no informado y la exposición estandarizada lo declaramos como no informado, debemos excluirlo del análisis 2×2. Entonces, para los registros que tienen exposición principal como no, debemos contrastar la información del evento. Si en clasificación de caso dice confirmado o probable, entonces es caso. Por ello podemos ordenar y volvemos a ordenar acá. Si se fijan, me quedó con orden. Entonces, clasificación de caso. Dice confirmado o probable, lo incluimos como caso. Si dice no caso o descartado, tenemos que clasificarlo como no caso. Y ahí quedamos parejos. Nuevamente nos encontramos con los que dicen no caso y volvemos a ingresarlos como no caso. Y todo el resto vamos a analizar que el resto son casos. Si nos llegara a ocurrir que dentro de la exposición principal aparece como no informado, tenemos que en condición analítica escribir excluir del 2×2. Luego, posteriormente, en la clasificación final, tenemos que hacer el contraste con la clasificación del caso. En este caso, vamos a incluir aquellos que son confirmados, aquellos que se encuentran descartados,
Luego continuamos con nuestro análisis. Aquí vemos que están como confirmados y por lo tanto estos también quedan como confirmados. Volvemos a reordenar. Los no casos deben quedar como no casos. Y podemos seguir revisando el resto en que no haya ningún problema como probables. Y sospechosos. Y dentro del comentario final podemos incluir los comentarios que teníamos sobre la observación a depurar. Por ejemplo, una inconsistencia de fechas o una fecha de evento faltante en un caso. Entonces la base depurada debe permitir responder 3 preguntas. ¿Qué registros quedaron? ¿Qué registros se excluyeron? ¿Y qué correcciones se hicieron? Ahora, ¿cómo obtener el resultado en la base depurada? Lo importante es que tengamos nuestros filtros activos y podamos ver todas las opciones que nos están dando para poder hacer la selección de las distintas categorías que nos interesa analizar. Luego, para obtener nuestro line list, trabajando en nuestra base depurada, vamos a aplicar el filtro sobre la columna clasificación final. Vamos a seleccionar y vamos a descliquear descartado y no caso. Le damos a aceptar y si se fijan ahora quedamos con un total de 19 registros que van a conformar nuestro line list. Luego copiamos esos registros y lo pegamos en el line list, siempre manteniendo la misma estructura del line list. En este caso, revisamos la hoja de line list, vemos que nos pide la ID de persona, edad, sexo, comuna, fecha de evento, signos y síntomas, exposición principal, resultado de laboratorio, clasificación del caso y hospitalización. Entonces seleccionamos. ID de la persona, la edad, el sexo, la comuna, la fecha del evento, los signos y síntomas, la exposición principal, el resultado del laboratorio, nuestra clasificación final de caso y la hospitalización. Si quieren verificar que está correcto, pueden contar las filas del line list. En este caso, tenemos, por ejemplo, 19 registros que calzan.
Si llegaran a tener 18, probablemente no reclasificaron algún registro. Si tienen más de 19, probablemente dejaron algún duplicado o incluyeron registros que no cumplen con la definición de caso. Ahora vamos a la hoja descriptivos curva. En esta hoja deben quedar los resultados descriptivos principales del evento, así que vamos a incluir 4 elementos: el resumen de la depuración, la curva epidémica, el gráfico por sexo y el gráfico por grupo etario. Primero hacemos un pequeño resumen de la depuración. Este resumen debe indicar cuántos registros había al inicio y cuántos quedaron después de la limpieza. En la hoja de descriptivos curvas tenemos que incluir un resumen esperado. En este caso serían 99 registros iniciales, 3 duplicados excluidos, 2 registros con exposición no informada excluidos del análisis de 2×2, 94 registros válidos para el análisis y 19 casos válidos. Ahora vamos a construir nuestra curva epidémica. Para eso no usamos toda la base depurada, usamos los 19 casos válidos de la hoja del line list. La variable de tiempo es la fecha del evento. Por lo tanto, la curva debe mostrar cuántos casos ocurrieron en cada fecha. En Excel, una forma sencilla de hacerlo es mediante una tabla dinámica. Seleccionamos los datos del line list, luego vamos a insertar, damos en tabla dinámica, ponemos a aceptar y la ubicamos en nuestra hoja de descriptivos de curva. En esta tabla dinámica arrastramos la fecha de evento a filas y la ID de las personas a valores. En valores debe quedar como un recuento. Para ello damos clic a la fecha, damos configuración de campo y le ponemos recuento. Así obtenemos el número de casos por fecha. Podemos expandir la información y nos quedan las fechas. Adicionalmente, podemos eliminar los subtotales de meses y nos queda el registro depurado. Luego, con esta tabla insertamos un gráfico de columnas que va a formar nuestra curva epidémica. Seleccionamos los datos, vamos a insertar gráficos recomendados y nos da un gráfico de barras, que sería nuestra curva epidémica. En esta base, la curva debe mostrar casos entre el 22 de mayo y el 10 de junio, con mayor concentración el 31 de mayo y el 4 de junio, y un nuevo aumento el 10 de junio. Después vamos a hacer el gráfico por sexo. Para eso podemos usar otra tabla dinámica desde el line list. Para ello, lo que podemos hacer es copiar esta tabla dinámica original, le damos pegar y deseleccionamos todos los criterios que teníamos seleccionados inicialmente. Ahora ponemos sexo en las filas e ID de las personas en valores como recuento, que debe aparecer como cuenta. Luego insertamos un nuevo gráfico de barras o columnas. Insertar gráficos recomendados y tenemos nuestro nuevo gráfico sobre sexo.
En este caso, tenemos 10 casos femeninos y 9 casos masculinos. Finalmente, hacemos el gráfico por grupo etario. Para eso, necesitamos clasificar la edad en grupos. Podemos volver a copiar una nueva tabla dinámica y en este caso deseleccionamos la información, le ponemos edad y ponemos la ID de las personas. En este caso, si se fijan, todos son unos. Lo importante es que generemos rangos etarios. En este caso, podemos hacerlo de 0 a 4 años, 5 a 14 años, 15 a 44 años, 45 a 64 años y 65 años y más. Y contamos a las personas que estén dentro de este grupo. De 0 a 4 tenemos 2. De 5 a 14 tenemos nuevamente 2. De 15 a 44 tenemos 8 personas. De 45, que aquí no aparece, pero el número siguiente es 57, hasta 64 tenemos la suma de 4. Y luego de 65 años o más, la suma, que en este caso es 3. Y con esto nuevamente construimos un gráfico. Y aquí tenemos nuestro nuevo gráfico con los rangos etarios que estábamos observando. Con esto ya tenemos los 3 productos descriptivos principales: la curva epidémica, gráfico por sexo y gráfico por grupo etario. Ahora vamos a completar la hoja de análisis de 2×2. Esta hoja es importante porque corresponde al componente de epidemiología inductiva del informe. En la ficha del evento se indica que el diseño es de corte retrospectiva, por lo tanto la medida corresponde a calcular es el riesgo relativo. El objetivo de este análisis es comparar la frecuencia de enfermedad entre dos grupos, quienes estuvieron expuestos y quienes no estuvieron expuestos. En este caso, la exposición principal es el antecedente de infección respiratoria y contacto estrecho en el hogar. Entonces la pregunta que vamos a responder: ¿el riesgo de presentar enfermedad invasora por Streptococcus pneumoniae fue mayor en las personas expuestas comparado con las no expuestas? Para construir esta tabla necesitamos dos variables finales, una variable de exposición y una variable de condición de evento. Para eso lo tenemos presente en nuestro line list. Y revisamos también nuestra hoja de 2×2, donde podemos también pegar, por ejemplo, el line list de la base depurada, de manera transitoria. Entonces, lo importante es, seleccionamos nuestra base, la copiamos, la llevamos al análisis de 2×2 y si se fijan, se deformó un poco, pero nos mantiene la clasificación que nos interesa y también los filtros. Entonces, ahora nos interesa ver la variable exposición estandarizada. La ordenamos y contamos. Para esto lo que vamos a hacer es hacer un poco de zoom, de alejarnos un poco para poder ver mejor nuestra tabla. Y primero vamos a ver
la condición de enfermo que corresponde a nuestra condición analítica final de caso. Seleccionamos solamente los casos y primero vamos a ver a aquellos que estuvieron expuestos. Por lo tanto, descliqueamos el no. Seleccionamos el número donde dice sí, llegamos hasta el final y fíjense que nos da un recuento de 14. Ya tenemos el valor para ingresar. Luego volvemos a exposición estandarizada y le ponemos no para ver a los no expuestos y enfermos. En este caso son 5. Luego volvemos a seleccionar todo y ahora en vez de caso seleccionamos no caso. Seleccionamos a los que estuvieron expuestos. Volvemos a contar. Seleccionando. Tenemos 36 no enfermos y expuestos. Y ahora a los que no estuvieron expuestos, seleccionamos y nos arroja un recuento de 39. Con esto ya podemos borrar nuestra tabla y nos queda nuestro análisis de 2×2. En expuestos tenemos 14 enfermos y 36 no enfermos con un total de 50. En no expuestos tenemos a 5 enfermos y 39 no enfermos con un total de 44. En total 19 enfermos y 75 no enfermos con un total de 94 registros válidos para el análisis. Y ahora el sistema nos hace el cálculo automático de los valores. Podemos pedirle que estos valores los entregue como porcentaje seleccionándolos y le damos al signo de porcentaje. Y ahora tenemos que el riesgo en los expuestos es de 28% y en los de no expuestos es un 11%. Y ese valor automáticamente lo calcula y tenemos que realizar la interpretación de esta situación. Por lo tanto, ya podemos ver que el riesgo relativo nos entrega un valor que las personas que estuvieron expuestas, que tenían que el riesgo de presentar enfermedad invasora por Streptococcus pneumoniae fue aproximadamente 2,46 veces mayor en quienes tenían antecedentes de infección respiratoria y contacto estrecho en el hogar comparado con quienes no tenían esa exposición. Finalmente, en nuestro registro de depuración volvemos a nuestra base depurada y ahora pedimos ordenar según la observación que estábamos teniendo y comparábamos si es que nos faltaba alguna información. Por ejemplo, en el registro de depuración nos faltan incluir al registro 23 que nos dice codificación de exposición requiere estandarización, fecha inconsistente, fecha de evento faltante y revisar coherencia de clasificación. Por lo tanto, copiamos esta información y la incluimos dentro de nuestro registro de depuración, completando el problema detectado, la decisión que tomamos y una breve justificación de lo que realizamos, así como el responsable y la fecha en que lo realizamos. Con esta forma de análisis que les he mostrado el día de hoy, ya pudimos realizar todo lo que nos interesaba en base a nuestra base de datos disponible. Pudimos trabajar con nuestra base depurada y ordenarla. Pudimos también generar nuestro line list y a partir de él poder generar los descriptivos de la curva, en que está nuestra curva epidémica, nuestra distribución por sexo y nuestra distribución por edad. Recuerden también completar la información que se les solicita acá arriba dentro de la hoja de descriptivos de curva
Y finalmente, en la medida que les mostré, pudieron calcular el análisis de 2×2 teniendo el valor del riesgo relativo, teniendo que realizar la interpretación de este valor. Con estos procesos pueden realizar el análisis de sus bases de datos y proceder al desarrollo de su informe. Espero que esta información les haya sido de utilidad y que les vaya muy bien en la redacción de sus informes finales. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.